Bienvenidos a esto que es Combinados. Para los que no me conocen, yo soy Gabriel. Y yo soy Vi. Y bueno, ya Virginia me dio la orden, queridos combinaditos, que queríamos que fuéramos al grano de una vez con el episodio de hoy. ¿A ustedes qué les parece eso? Así que bueno, yo cumplo órdenes de esta capitana y vamos a lo que vinimos. Sin antes, muy importante, darle el merecido aplauso a nuestro querido productor. 1, 2, 3. Sí mismo. ¿Se escuchó otro aplauso por ahí? Se escuchó otro aplauso, Virginia. ¿Y por qué? ¿Por qué se escuchó otro aplauso? Se escuchó gordo. Ay. ¿Cómo te gusta? Ya pues. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Bueno, tenemos un invitado especial para tratar un tema muy, muy importante en este mes de septiembre. Y susceptible. Seguimos con esos temas. Sí. Esos temas susceptibles. Y presentamos aquí a nuestro amigo, el admirado Gerardo Esis. Y Gerardo no es ningún. Sí, señor, amigo de la casa. Gracias por estar aquí, Gerardo. Gracias a ti, De verdad Gustavo, que gracias, sí. Virginia. Psicólogo, alguna mención, Psicólogo clínico. psicólogo. Ajá. Ay, Dios mío, prepárate, Gerardo. ¿Cómo lo llamaste? Gustavo. No, chico. Ese es porque yo tranquilo, llámame Gustavo si tú quieres. No Gabriel. no te pongas mal. Esos son los lapsus lingüe, después hablamos de eso. Tranquilo. Los laxos, Lingüe. eso me interesa porque yo sufro mucho de eso. Yo no me pongo bravo por eso, Gerardo. ¿Por qué? Porque yo le cambio el nombre también a las personas. Eso es algo totalmente normal y Laxus. mal de familia. Ya va, el Laxos productor. Lingüe. lingües. El productor vive de eso. Claro, a mí me pasa todo el tiempo. A mí No, me lo pasa que de pasa eso. es que pareciera que fuera lapsus oceanicus, que es más grande. Bueno, puede ser. Yo creo que el productor es Laxus Universalicus. No te pasaste. Ay, broma. No te sientas mal porque yo también me uno a ese team. Ah, bueno. Bueno. Sí. Nada, como les íbamos diciendo, queremos tratar un tema porque en el mes de septiembre se celebra el mes de la prevención del suicidio. Sí, señor. Así que hay que agarrar conciencia porque hoy el tema que exploraremos, y por eso trajimos aquí al profesional, para que juntos desarrollemos esto de por qué se da esto del suicidio. ¿Verdad? Sí. Eso nos llamó mucho la atención y quisimos compartirlo en el episodio de hoy. Sí, porque aunque muchos lo vean como algo muy ajeno, ahí los combinaditos habrán personas que no, que lo tienen como algo más cercano, pero en su mayoría quizás la gente va a decir, no, eso a mí no me toca o yo no he vivido eso. Sí, como un tabú. Sí, De y repente resulta puede que es estar ahí. un tema más cercano del que podemos llegar a pensar. Y hay estadísticas que hoy por hoy lo demuestran y que sorprenden. Sí, las estadísticas son sorprendentes. La última medición de la Organización Mundial de la Salud, en las cifras blancas, porque sabemos que nunca vamos a saber las cifras negras, está alrededor de los 800,000, casi 1 millón de personas en el mundo. Se Pero al suicidan. año. Sí, de lo que Wow. conocemos. ¿Ok? Y yo Es siempre bastante. repito esto, es bien importante porque normalmente las cifras negras cuadruplican o quintuplican lo que sale, porque hay ciertas variables que no se toman en cuenta, entonces no se contabilizan como suicidio. ¿No? Te da de otras maneras, ¿no? Y luego podemos hablar un poquito sobre la simbología del suicidio, ¿no? Y aquí pasó a contar algo que entre cómico y esto fue cierto, ¿no? Cuando yo estaba en Venezuela haciendo mis pasantías, tuve una compañera que en la discusión de casos clínicos, ella, bueno, un paciente se suicidó la persona, tenía un historial de depresión, etcétera, ¿no? Ajá, ¿y cómo se suicidó? Bueno, se sentó con una gavera de frescolita. ¿Cómo? La persona se sentó con una gavera de frescolita. Frescolita es un refresco de cola. Exacto, un refresco de cola. Vamos Exacto. para todos los que nos ven y nos escuchan que no son venezolanos, ¿no? Es un refresco que está muy cargado de azúcar, ¿no? Entonces, cuando ella desarrolla el tema, ¿no? O sea, en la discusión de casos de psiquiatra, psicólogo, etcétera, es que resulta que el señor era diabético. El señor, pues, tenía una diabetes ya tipo 2, muy avanzada. Ya el tipo entra en una fase depresiva, viendo muchas de sus funciones cognitivas y motoras, y fue a un lugar, se compró una gavera de refresco y se la tomó. Por supuesto, él sabía conscientemente que eso le iba a ocasionar un coma diabético.
Claro. Y efectivamente entró en el coma diabético y murió. Wow. Entonces, claro, eso es el subregistro. Eso no se contabiliza, o sea, no es como el que a través de un arma o a través de, ¿sabes? De Un diferentes puente métodos. o- Exactamente. Entonces, yo llamo la atención porque, claro, cuando uno ve la cifra, uno dice 800.000 en un planeta que tiene 8.000 millones de almas, tú dices, bueno, realmente poco. Pero realmente cuando vemos que aproximadamente entre 4 y 5 millones de seres humanos al año toman la decisión de quitarse la vida, estamos hablando de de un fenómeno muy complejo, realmente muy complejo, y siento que no se hace lo suficiente. Ahora, Gerardo, ¿se podría poner en segmento cuál es el rango de edad, por edad, que es más propenso al suicidio? Por ejemplo, ¿se da mucho entre los jóvenes, más en los adultos, o mujeres, géneros también Sí, entra ahí? normalmente, parece mentira, pero el hombre tiene más tendencia al suicidio. Sí, señor. Sí. Así mismo. Sí, porque además tiene más comportamientos de riesgo. ¿Ok? Y después vamos a hablar un poquito sobre el acting out y el pasaje al acto, que son dos conceptos psicoanalíticos bien importantes para identificar lo que hace que alguien tome la decisión de suicidarse, ¿no? Y hay un rango, desafortunadamente, en donde los jóvenes son los más susceptibles, ¿no? Hablamos de una edad entre los 16 y los 25 años. 16, 25 años. Hay factores, ¿no?, que entran ahí en juego. Sí, bueno, como te digo, es un fenómeno multifactorial. Normalmente la gente lo asume solamente como la depresión, cuando el que ha sido diagnosticado con una depresión mayor, como un trastorno por depresión mayor. Sin embargo, no necesariamente, y lo vemos, la morbilidad en cuanto a la depresión es muy alta y no todo el mundo se suicida, lo cual quiere decir que, o sea, no es una relación causal, que Claro. todos los depresivos van a suicidarse, ¿no? Pueden entrar factores genéticos. Normalmente, cuando hay historial de suicidios en familia, que se ve muy común, el abuelo se suicidó, el tío se suicidó, el primo se suicidó, la prima intentó suicidarse. Hay mayor oportunidad de que eso suceda. Obviamente, cuando hay una enfermedad mental diagnosticada, puede ser esquizofrenia o puede ser una depresión mayor, dependiendo del origen, porque hay depresiones de origen biológico genético y hay depresiones funcionales que son únicamente de origen psicológica, pues, obviamente. Y por supuesto se meten ahí factores socioculturales que son fundamentales, porque bueno, los factores socioculturales van a ser los garantes de otorgar los símbolos a través del cual el yo es construido, ¿no? Entonces, cuando las sociedades van de alguna manera desboronando esos símbolos a través, o esos significantes, como se dice, en los cuales el yo se construye como un yo fuerte, robusto, que es capaz de afrontar las diferentes etapas de la vida, pues obviamente la probabilidad de que eso ocurra Es menor. Es menor. Claro. Estamos viviendo una sociedad, como le dice Bauman, un gran filósofo que vivió en Francia, murió hace poco, lo que él denominó la modernidad líquida, ¿no? O sea, en esta modernidad líquida, los significantes sociales que generan un yo robusto son muy laxos, ¿no? Son fluidos, ¿no? Fulano es así, él es así, no importa. Da lo que sea. Así. Patebola. Patebola, ¿sabes? Patebola, ¿no? Entonces, y fulano camino, ¿qué camino de cabeza? Eso no importa. Sí. Entonces, esa laxitud va haciendo que muchos vayan sintiendo que esos símbolos a través, o esos significantes realmente, ¿no? Esos significantes a través del cual el yo se construye como un elemento fundamental, porque el yo se construye, es atravesado por el lenguaje. Que nuestro yo somos lo que nos decimos, y lo que nos decimos es lo que realmente nos lo han dicho. De hecho, nosotros en el psicoanálisis decimos, el lenguaje nos antecede. Claro. O sea, es decir, antes de nosotros nacer ya estábamos Existía. nombrados. Claro. Ya estábamos nombrados. Y eso ya nace y uno se mete en el caudal del lenguaje que va a generar todos los elementos socioculturales y que generan todos los significantes a través del cual el ser humano le da un sentido a la vida. Claro, es más, eso es tan importante que no es lo mismo un ser que haya crecido, en un lenguaje de amor y no amor excesivo, porque el amor excesivo también Sí. tiene sus Consecuencias. consecuencias súper dañinas.
pero hablo de un amor asertivo, pues, con límites, con todo, a un ser humano que haya crecido en medio de una violencia de lenguaje, de una violencia social, van a tener herramientas diferentes. Con lo que decías de los jóvenes, yo estuve viendo, claro, entiendo obviamente lo que estás explicando, a medida que el ser humano va madurando, va teniendo más herramientas para defenderse ante las vicisitudes de la vida, que no quiere decir que los adultos no tengan No, por supuesto. miles de debilidades. Pero digo, un adolescente, por ejemplo, está sometido estuve leyendo que, por ejemplo, la corteza cerebral, todo eso no se ha terminado de formar. Entonces hay etapas, son etapas de la vida donde la persona es muy vulnerable, el joven es muy atacado por el adulto que se le olvida que fue joven. Un adulto herido. No, es que a los adultos se les olvida que fueron adolescentes. Que fuera un niño. Entonces le dice que no te paras, que no haces esto, que no haces aquello, y es un juicio, que ese peinado, que esa ropa, tú fuiste igual. Solo que no te acuerdas, o te haces el que no te acuerdas. Estaba viendo un número, yo siempre digo que los números no mienten, tengo tiempo que no lo digo aquí, pero eso es realidad, las personas mienten, los números no. Estadística, nos vamos con estadística. Con estadística, que en las escuelas se está viendo que aproximadamente el 30%, del 30 al 60%, o sea, de cada 100 alumnos, de entre 30 y 60, se están cortando o quemando o flagelando de alguna manera. Claro, lo que pasa es que ahí vamos a este concepto que me parece bien interesante, ¿no? Una cosa es el acting out. Normalmente el acting out es un llamado de atención. ¿Okay? El acting out es un mensaje. Que algunos fallan en su mensaje y caen del otro lado es otra cosa. ¿Okay? Lo que está sucediendo ahora es la falta de significante. No importa si antes eran mejores o peores, yo creo que no entramos en esa diatriba. No. Sino que un significante fuerte, más allá de si me gusta o no, de si es funcional o no, ¿ok? Cuando es fuerte y está bien claro, no importa si te vas por el mal camino, no importa. Eso hace que no te suicides porque tienes un motivo, tienes algo por lo cual vivir, ¿ok? Entonces, de ahí vemos la incongruencia. Alguien que sale a matar y regresa a su casa y es amoroso con sus hijos. ¿Sabes? O sea, el significante del valor a la vida no le es importante. Pero tiene una significación a través del cual vivir. Claro. Y tenemos muchos ejemplos. Muchísimo. En las series que vemos ahorita. En las series y todo esto. Entonces, lo que está pasando es que hoy en día hay más acting out. O sea, los jóvenes entre 16, 25 años, 30 años, están mandando mensajes y no se escuchan. Constantemente. Lo que pasa es que como no hace síntoma, hablando en términos clínicos, no hace síntoma, no hay malestar. ¿Ok? Cuando alguien tiene un síntoma, no sé, me da ansiedad, tengo pánico, en fin, ¿qué es lo que lleva a la gente a consulta? ¿Ok? Esa falta de significante lleva entonces que el acting out que se pone fuera, que es un acto afuera, es un mensaje que la gente no lee. La gente no lo logra interpretar. Ahora, y entonces ahí vemos los que se cortan, los que, ¿sabes? Los que se flagelan, los que van en una autopista a 140 millas, 160 millas por hora. Y lo van disfrutando. Totalmente. Sí. O sea, totalmente. Pero entonces podríamos decir, Gerardo, que esas son señales de advertencia. Claro, porque eso es lo que nosotros en clínica vamos a llamarla, o sea, es un suicidio en potencia. O sea, no hay un suicidio como tal, no se pasa ¿sabes? No se pasó al acto. El acto es el acto final. Cuando nosotros vemos a alguien que ya se suicidó, se terminó la obra. Okay. Es decir, yo soy el significante. Ya no hay significantes afuera que valga la pena buscar o ir hacia ellos, sino que yo psíquicamente me convierto ¿sabes? En la cosa. Sí. En ese significante que yo ando buscando. Porque todos los seres humanos, en esa naturaleza de lo que nos falta, porque nosotros somos seres en falta, ¿ok? Estamos tratando de llenar vacío. Porque esa es la constitución psíquica del ser humano. Okay. El ser humano nace, como decimos en psicoanálisis, nace barrado.
nace incompleto y morirá incompleto. Totalmente. Por una sencilla razón. No puede haber completud porque el lenguaje no lo abarca todo. Entonces, no hay nada que yo pueda llenar completamente. Sin embargo, nosotros psíquicamente compensamos eso buscando lo que nosotros llamamos el objeto A. El objeto que se pierde, que yo imaginariamente lo voy buscando desesperadamente. En el dinero, en la mujer, en el hombre, en los hijos, en el trabajo. ¿Qué? No importa. Claro, esto suena como, Dios mío, todo el mundo es enfermo. No, todo el mundo es enfermo. No, esa es la naturaleza humana, ¿sabes? Y podemos vivir vidas bastante plenas. Lo que no va a haber es completud. Yo creo, esto nos vamos a desviar un poquito de lo del suicidio, pero es algo que pienso. Concuerdo completamente que no nos podemos llenar completo porque hay una especie de hueco, por decir, aquí, emocional, que solamente se llena con el espíritu. No hay las cosas. Las cosas van a completar. Sí, pueden completar, por supuesto. Las cosas materiales. Sí, o personas, ¿no? El matrimonio o el amar. Comprendiendo cuerpo, alma y espíritu. Exacto. Yo soy muy de ahí, de que somos cuerpo, mente y espíritu. Y al estar las tres en equilibrio, es que podemos lograr el mayor equilibrio posible, valga la redundancia, en nuestro comportamiento, en nuestro ser. Sí, lo que pasa es que la religión... No, pero no hablo de religión. No. O sea, la religión o la metafísica o la manifestación de lo trascendente es algo que también llena la ansia, llena el hueco. Exacto. Pero es que el hueco no se tapa nunca. Nunca se tapa. Porque siempre estamos en búsqueda. Porque el hueco que se tapa genera una completud y cuando tú generas la completud ya no hay motivación. Ya estoy completo. Sí, pero estás en equilibrio. Y ese equilibrio es sano. Claro, es que lo que pasa es que lo que pasa es que yo creo que hay que tener mucho cuidado con los significantes porque el equilibrio es como que estoy como en esa paz serena donde nada se mueve. No, se sigue moviendo. El verdadero equilibrio es realmente la identificación de esos significantes, jugar con la cosa psíquicamente. Canalizarlo. Entender que somos seres en búsqueda. O sea, somos seres en falta porque lo somos. Vamos siempre buscando ese objeto A que la gente de alguna manera en su imaginario lo identifica, y esto lo estoy diciendo para entender el suicidio. Sí. Porque realmente el suicida, cuando no es biológico, realmente entiende que la cosa no va a existir nunca. Ahora, Gerardo, tú decías el ansioso, el deprimido, en busca de ese objeto A, poniéndolo en tus palabras, ese vacío, si no tiene esa convergencia entre esas emociones, ¿cómo lo llena? Si nunca puedes llenarlo de alguna manera, pero yo quiero salir de la depresión, yo no quiero seguir siendo ansioso. Mira. O sea, no, o de repente esa persona, como tú decías el ejemplo, el que va manejando a alta velocidad. Yo no me quiero suicidar. No. Yo no quiero causar un accidente. Pero yo voy manejando en exceso de velocidad. Inconscientemente está generando una posible situación. Claro. Bueno, la ley dice, si nos vamos al rango legal, la ley dice que la inconsciencia no existe porque tú estás violando una ley y conscientemente tú sabes que tú no puedes exceder el límite de velocidad. Sí, fíjate que tú dijiste algo bien interesante, Gabriel, ¿no? Es que eso que a nivel de semiología, vamos a llamar trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, etcétera, dentro de lo que es obviamente el modelo médico, como se ve, es un modelo de evaluación, diagnóstico, tratamiento. Cuando lo vemos desde la parte de la psicología, el psicoanálisis, lo observamos como que son formas de gozar. O sea, son formas de la sustitución del deseo y por eso la gente no acude a consulta. Y cuando acude es porque realmente la forma de gozar ha excedido su propio control. Una vez que tú intervienes y la gente siente que, vamos a decirlo en términos muy coloquiales, se emparapeta, la gente dice, hasta aquí llegué. Ya no hay más. Pero realmente sigue gozando. Hay muchas maneras de gozar, ¿no? Pero Gerardo, entonces no pudiéramos decir aquí que ese tipo de persona pudiera tener una patología como de repente psicópata. No llegar a ese extremo de repente. No, porque la psicopatía es otra cosa. Ok, pero de repente gozar con ese tipo de cosas
Claro. Que No, para lo que el pasa común es que- denominador no Claro, es... lo que pasa es que nosotros identificamos el goce neurótico y el goce ya de la perversión. ¿Ok? El goce neurótico Ok. es ese, del, A eso quería llegar, de- para que pudiéramos entender. sí, del que realmente dentro del trastorno... Ojo, y yo creo que esto es muy importante porque esto puede herir las susceptibilidades de nuestros combinaditos, como dicen ustedes. No, no, pero es que yo soy ansioso y yo no quiero ser ansioso. Esto no pasa por el rango de la conciencia. De la conciencia, O sea, exactamente. porque si pasara por el rango de la conciencia, o sea, del yo, del principio de la realidad, pues nadie sufriría pánico, Exacto. nadie sufre ansiedad, ¿no? Entendiendo también que ansiedad y estrés pueden ser respuestas normales del organismo ante los efectos de una demanda externa que yo no pueda cumplir en un momento. Claro. Y eso se considera algo totalmente normal, ¿no? Ahora, dirigiéndonos un poquito más hacia la parte del suicidio para poderlo entender y por qué no todos los depresivos se suicidan, ¿ok? Y por qué no todo el mundo llega a eso, es porque realmente cuando ya se llega a ese nivel, obviamente siempre hay algo premórbido, algo que lo precede, ¿ok? El silencio, ni siquiera el ruido, el silencio precede el suicidio. O sea, si yo veo, disculpa que te ataje, si yo veo una persona introvertida, Huye por la derecha. así, O sea, claro, así mismo. No, no, no. Bueno, pero no me O sea, asuste no. porque conozco varios así. No, no, no. O sea, no, pero no, no. deja que... Vamos a entender la introversión y la extroversión, que es un concepto que se ha vulgarizado de la psicología al mundo lego, que no Sí. significa lo mismo. ¿Ok? Obviamente, no. Estamos hablando de, porque tú comentaste dentro, Gabriel, de lo que vamos a conversar, es aquello que me hace ruido y que identifica. ¿Ok? Aquello que identifica básicamente uno es el silencio. Cuando la persona hace ruido, esa no se va a matar. Esa está esa está en un acting out. Esa quiere llamar la atención. Sí. ¿Sabes? Te dejo la carta, no sé qué, y entonces, ¿por qué yo me voy a matar? Ok. Aquí está, pónsela, te la pongo. Échale bola, pues. Ok, perfecto. Ahí sí ¿no? que hacerle así. Sí. Ah, ok. ¿Por qué? Porque cuando la psiquis en su proceso se vacía de significantes, ya no hay significantes. O sea, no existen. Yo soy el significante. Entonces yo paso, como dice, a ser la cosa deseada. El yo. Sí, el yo es la cosa deseada. Ya no hay nada fuera. Ya no hay nada fuera que yo en mi imaginario sienta que vale la pena, que me completa. Claro, como una desesperanza. Claro, entonces esto es, con anterioridad lo que se vive es la angustia de la pérdida del significante. O sea, la gente puede entrar en una forma de anedonia, o sea, no sentir placer por nada, o sea, no hay nada, no. Mira, tu mujer, Todo es insípido, tus pues. hijos tienes, no, nada, ¿sabes? Nada. Y, Pasa muchísimo en las personas mayores. sí, Las personas mayores van cayendo en un hueco así. Y tienden mucho a ser esa desesperanza de no tener una motivación. ujú, sí, claro. Esa anedonia, y que después lo vemos en el adulto mayor, es dejo de comer. Ajá. Dejo exacto. de comer. Y es una forma ya de no me den suicidio. medicina. No quiero ir más al médico. Ya no más. Y Ya. lo que pasa es que a diferencia, quizás del más joven, lo verbaliza. Y te dice, ya no quiero. Lo expresa, más. exactamente. ¿Ok? El que está en ese rango en donde más se da esa pérdida de significaciones es que realmente pues lo medita, lo calcula. No quiere dejar atado nada que esté por fuera. ¿Por qué? Porque esa es su estocada final. Es el final de la obra. ¿Ok? Sí. Es el final de la obra. Que es a diferencia del acting out. El acting out quiere mandar un mensaje y decir, aquí pasa algo, escúchenme. ¿Ok? Llama la atención, Es- busca. Busca, porque inclusive no hay palabras que le pueda decir a alguien lo que yo estoy sintiendo, y eso es lo que vemos en la clínica, ¿no? O sea, es que no sé cómo expresar lo que siento, no hay palabras, es decir, no hay significantes Sí. que abarquen. No, y lo importante... Gabo. No, adelante. No, lo adelante, importante es adelante. buscar ayuda profesional. Aquí en Estados Unidos y en casi todos los países hay... Bueno, aquí puede llamar al 911, que es la llamada de emergencia, y si hay un problema mental, va a responder. Pero también hay líneas y hay organismos especializados para eso. Y no todos son pagos. Hay personas que tienen temor porque cuánto cuesta.
Y no, realmente la prevención psiquiátrica es muy efectiva Sí. aquí en muchas partes, en muchísimos países del mundo, inclusive hasta en países no tan desarrollados. Sí, sí. El problema es que a la gente le da pena también. Hay un rechazo. Es que lo que pasa es que, fíjate, Eso te iba a preguntar. ¿Cómo hace la gente, antes que arranque con tu opinión, que rechaza eso porque le da temor o le da pena o simplemente no quieren que los demás piensen que está loco? no, lo que pasa es que ya, que aquí a cuadrar un poquito, ¿no? El que siente vergüenza es el neurótico. ¿Ok? Normalmente ya la gente cuando ha tomado la decisión de hacerlo, recuerden de que se pierde el significante. Ya no hay. Entonces, ¿para qué? O sea, ya no hay ni vergüenza ni nada. Es que Sí, claro, ya llegó un punto crítico ya. nada pierde valor. Ya estamos hablando quizás antes de cuando se va desarrollando el trastorno, que vuelvo y repito, no todas las depresiones son funcionales. Hay depresiones que son genéticas, biológicas. Sí, ¿Ok? o sea, se repite un patrón. No, y hay un desbalance bioquímico cerebral. Ah, ¿Sabes? así mismo. Sí, hay un balance. Yo Claro. tuve un caso de un muchacho que a los 20 años comenzó a tener episodios depresivos. Y mira, y aquellos no daban con nada. Y resulta ser que era una baja de litio. Su cuerpo dejó a los 20 años de producir el litio, que es la sustancia del organismo que modula los estados de ánimo. Entonces, él pasaba de la depresión a los estados de euforia. Wow. ¿Ok? Pero había una bipolaridad. Es que es un trastorno Exacto. bipolar. Eso es lo que se llama realmente un trastorno, trastorno bipolar de origen biológico. Sí, que lo usamos muy a la ligera. Fulanito es bipolar y se ha hecho una cuestión hasta Claro. sí, eso, a la ligera. Y no, la bipolaridad es un tema bien complejo porque hay un proceso químico. Claro. Y él, pues de toda la vida, él ahora vive en Estados Unidos, trabaja en Houston, etcétera, y él ya simplemente toma su sustituto de litio y su vida siguió normal como siempre, ¿no? Claro, cuando se comienza a desarrollar todo el proceso depresivo, obviamente que es inentendible para la persona. La persona no entiende qué es lo que le pasa. ¿Ok? Los que están afuera desestiman lo que está pasando. Mejor no digo todas las groserías que se dicen, pero déjatela, tú sabes, vente para acá, échate los palos, que eso, o si no, búscate una mujer, búscate un macho para que se te quite, tú sabes la cosa, Sí, ¿no? sí, sí. Y resulta ser que parte de lo que sucede, por lo menos en los estados depresivos mayores, es que la gente va perdiendo su potencial energético, ¿sabes? No siente, no solo no deseo, no tiene energía biológica para ejecutar acciones. Entonces, claro, menos pide ayuda. Y cuando pide la ayuda, obviamente, no es escuchado desde el lugar que tiene que ser escuchado, sino del lugar del tú puedes, sigue adelante. Ah, sí, como Tú- si pudieran hacerlo y así yo le nomás. digo a todo el mundo, pues eso es lo primero que te dan en clínica psicológica. Jamás le digas a alguien eso, que está pasando por una depresión. Jamás. La persona no puede. No es que no quiere, no puede. Gerardo, y así como dijiste este consejo ahorita, ¿cómo nosotros como familiares, como amigos, incluso como psicólogos, podemos detectar esas señales de advertencia? O sea, ¿cuáles serían? Bueno, una fue el silencio. Porque, ok, exacto, porque en eso nos quedamos. Ya dijimos que el silencio es una que podemos enumerar allí. Pero ¿cuál es más? Porque de repente puede ser que no sea el silencio. Sí, no, fíjate, lo primero que uno cuando hace le está levantando la anamnesis, le pregunta a la familia, ¿desde cuándo usted observó los cambios? Cambio. Sí, la persona cambió. Es decir, antes le gustaba salir los viernes con los padres, ya no. Ahora, entonces, él estaba feliz de ir al trabajo, ya no. ¿Ok? Empieza a haber, en primer lugar, un cambio de rutina. La gente deja de hacer las cosas que antes le gustaba hacer. ¿Ok? Ojo con eso. Ojo con eso. Segundo, hay un nivel energético corporal, se dice de la comisura de los labios, empieza a caer los labios cuando hablamos de depresión mayor. ¿Ok? El ceño El se ceño. frunce
y la gente comienza a caminar mucho más despacio. Mucho más despacio. Y después, obviamente, empieza ya en etapas finales a no querer comer, a no bañarse, ¿ok? Cuando hablamos de una depresión mayor. Claro. Lo del ceño fruncido, ¿eso se puede ver en todas las edades? Sí, normalmente sí. Hay un cambio de facción, ¿ok? Repito, esto es para un trastorno depresivo mayor, ¿ok? Ok. Cuando hay depresión mayor. ¿Qué pasa cuando los papás, cuando hablamos de adolescentes, por ejemplo, te dicen, es que él no mostraba nada que me indicara que se iba a suicidar? Nada. Señora, ¿Dónde estaba señor, usted? nada. ¿Dónde estaban ustedes? Sí. Nada. Ok, ahí es donde vamos. En el joven no se pierde la energía, porque obviamente hay exceso de energía. ¿Ok? Pero entonces lo vemos en algún tipo de actividad que lo saca de su entorno social, que para el joven es sumamente importante. Entonces entra en cosas, más conductas de compulsión. Juega por horas, no come, no se baña, ¿ok? No hay significantes externos. La noviecita, el noviecito, el baile, lo que significa para el joven el grupo de pares. Claro, yo en estos días me pasó. No estoy muy lejano a eso. Una persona cercana que tiene un hijo adolescente, este muchacho tendrá alrededor de 14, 15 años. Esta amiga me está comentando, ¿no? No, que no habla conmigo, que llega y se encierra, que tal. Y yo le digo, pero ya va. O sea, ella estaba preocupada por... Y yo le digo, pero ya va. Yo, en mis conocimientos, no te voy a hablar a un nivel, como tú lo estás planteando, con toda una cátedra... En lo profesional, En pues. lo profesional. Pero yo le digo, lo que dije al principio, pues yo le decía, recuérdate cuando tú eras adolescente. O sea, lo esperado de un adolescente es que él no quiere hablar contigo. O sea, tú no eres su mamá cool. Tú puedes ser la señora cool de la vereda, de la calle, pero para él sigue siendo su mamá que está vieja. Y para él no es chévere llegar a hablar contigo. Esa relación se va a recuperar. Todos pasamos por eso. Pero hay un lapso en la vida que el joven, su papá, es un viejo o una vieja anticuada. Sí. Y que no, y es esperado. Es más, es sano, porque está construyendo su personalidad. Ahora yo le dije, no es que esté alejado de ti, está alejado del mundo. O sea, o tiene sus amiguitos, tú lo ves hablando con la muchachita que le gusta, ¿O está dejado? o con los panitas porque va a hacer algo. No, sí, eso sí. Yo Ok. le digo, bueno, entonces no Ya. me parece que es algo normal. Claro. Busca tu acercamiento. Yo le decía, tú estás porque es difícil. Acercarse a los adolescentes también es muy complicado. Sí, sí lo es. Porque ellos siempre te ponen una barrera porque no quieren. Y uno se quiere Bueno, están seguir. adoleciendo. Y uno adoleciendo, exacto. Y a mí me ha pasado, mi hija todavía no es adolescente, pero me ha pasado con sobrinitos y eso, que a veces uno no halla. O sea, uno no halla como, y bueno, buscar como puntos comunes. Pero más bien, cuando yo le dije, preocúpate, porque así me preocuparía yo, con esas madres que dicen, y no sé, corrígeme si estoy equivocada, con esas madres que dicen, mi hijo no me da problema, ese muchacho ni sale. Para mí eso es una señal de alarma. Asústese. 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 Para mí es una Corriendo. señal de alarma. Claro. Porque, Asústese. Exacto, porque lo normal es que un adolescente dé problemas. Ojo, no estoy diciendo que sea el terror Del llano. del llano, no. Pero que dé sus problemas, que se alce, que quiera poner su... Porque es parte de su... o sea, hasta químicamente es normal. Claro, es que recordemos que el adolescente adolece, ¿no? Y una de las cosas fundamentales del adolescente a nivel de todos los terrenos significantes es que se tiene que adueñar de sus emociones. Antes no. Antes los padres se adueñaban de las emociones de él. ¿Ok? Ahora ya no. Y además que está obviamente buscando un lugar y una identidad en el mundo. Y por eso es que es importante, si hablamos de prevención del suicidio, es de alguna manera ir generando en la infancia significantes sólidos, importantes, a través de los cuales el niño el adolescente los va a intentar derrumbar. Pero si son tan fuertes como un monolito, ¿ok? Estarán allí y luego cuando él venga de regreso a casa, cuando él diga, en parte descubrí que soy esto. En parte descubrí que sí me parezco, pero soy diferente. Que es lo que está buscando el adolescente. Y todos hemos pasado por ahí. ¿Cómo podemos construir? Porque eso está bien importante y poderoso. Nosotros aquí
Gabo tiene un niño pequeño, yo también, y muchísimos de nuestros combinaditos tienen niños todavía, que se pueden construir esos constructos, como está diciendo, ¿no? ¿Qué podemos sembrar? ¿Qué más o menos? Vértelo, ya va. Y aunado a esa pregunta también, Ya va el ¿cómo se productor, puede perdón. construir? Ya damos la palabra, productor. ¿Cómo puede hacer esa madre o ese padre que no posee las herramientas, que es escaso de conocimiento, para poder instruir a su hijo o a su hija a usar ese recurso profesional? Mira, hay algo bien interesante y lo hablaba yo en estos días con alguien, ¿no? Y es algo, sabes, que uno habla y a veces no se da cuenta de lo que habla. Yo creo que la mejor manera de construir esos significantes es cuando el padre y la madre le han encontrado en sí mismo un significado a la vida. Porque se lo puede transmitir. Acuérdate que no hay nada más sólido para un niño que el modelaje. Claro. O sea, el niño va por observación, va a imitar a los modelos que le son de prestigio. Y cuando un papá, una mamá, por ejemplo, quieren estimular en su hijo el área cognitiva, el conocimiento, pero no lee ni la prensa, ¿qué le estás mostrando? ¿Qué le estás dando de ejemplo? Ujú. A ver, ¿qué voy a imitar de papá? ¿Lo que dice o lo que hace? Sí, Lo que aprende. hace. ¿Me entiendes? Debería ser eso. Lo que pasa es que ahí entra en duda. ¿Qué hago? Porque si yo no hago lo que él me dice, puedo recibir un castigo. O sea, entra el niño. Ahora, cuando el papá o la mamá y la mamá son congruentes con lo que le piden al niño, ¿ok? Por eso la famosa frase es que yo quiero que tú seas más que yo. Cuidado. Yo quiero que tú seas diferente de mí. Entonces tiene que salir a buscar un referente afuera. Claro. Y no sabe con lo que se va a encontrar. Entonces, cuando esos referentes vienen, ¿ok? Cuando esa pareja se ha dedicado a construir una vinculación sana, ¿ok? Cuando a cada hijo y cada uno de ellos ejerce su rol, se comunica de manera efectiva y no lo que nosotros llamamos doble vínculo. El papá o la mamá hace una cosa, dice otra, ¿ok? En donde se ha estudiado que genera hasta psicosis en los niños. Claro, Ok. porque no hay un orden en lo que se dice, En lo la que se hace, congruencia. lo que se piensa. Entonces, o cuando hay una inversión de roles, entonces la hija regaña a la mamá y entonces la mamá no pone los límites, sino que es la hija. En fin, o sea, hay todo un problema familiar, ¿ok? Aparte de eso, todo tiene que ver con lo que es la formación de valores que se da. Entonces, son los significantes importantes de la vida que se le entrega al ser humano. Después nosotros tenemos el deber de masticarlos. Porque ese es nuestro deber en la adolescencia. Masticarlos para tú buscar tu propio camino y no seguir como hace 2 siglos atrás, en donde mi papá era carpintero y mi abuelo fue carpintero y yo tengo que ser carpintero y tú, mi hijo, tienes que ser carpintero. ¿Ok? O sea, es como que yo tengo que salir a un mundo a encargarme de mis hormonas, a encargarme de mis sentimientos, buscar si ese yo construido en ese momento realmente se parece a lo imaginario que yo creo que soy. Entonces se establece una congruencia y hay una significación. Entonces es lo que nosotros decimos el retorno del hijo pródigo. El hijo regresa nuevamente a casa realmente reconstituido, diciendo, esta parte me gusta, esta no me gusta tanto, pero de alguna manera yo soy y formo parte de un clan. Exacto. Y eso fortalece. Claro. Entonces, claro, no es que la gente no vaya a pasar por situaciones que pueden ser del orden del azar, aunque el azar no existe, pero eso es otro tema. ¿Qué pasa? Yo tuve una amiga que ella en un accidente se le murió el papá, la mamá y el único hermano. ¡Pum! Los 3. Uf. De un día a otro se quedó sola. Wow. ¿Ok? Y eso genera un nivel de angustia excesivo porque se pierden todos los referentes y los significantes. Puede entrar en cuadros depresivos mayores, etcétera, pero puede haber ideación suicida. ¿Okay? Esto es importante. Puede haber ideación, pero no hay intención ni hay acto. Porque la intención suicida del depresivo mayor es me quiero morir. Va a la acción. Sí,
Pero es que el depresivo, cuando dice me quiero morir, no es que se quiere morir, es que yo quiero ya no sentir esto. No sentir el dolor, O sea, claro. ya no quiero sentir el dolor. Por eso es que el que se calla y lo hace, y hace un pasaje al acto, ese no está diciendo, ya él sabe que no hay manera de que el dolor se quite. Wow. Porque él es el significante, ya no hay más. O sea, ya yo soy el dolor, punto. Y la única manera es que yo desaparezca. No hay otra. En cambio, el depresivo, el que está pasando por mucho, el que tenía el trabajo de sus sueños y lo perdió, el que creía que tenía una familia maravillosa y de repente el hombre o la mujer, ¡pah!, del día siguiente se fue y dejó peluca. Y entra ahí en ese proceso, ¿ok? Dice, me quiero morir. Pero, ¿qué tiene que escuchar uno eso? Yo quiero que el dolor no esté. Y si este dolor no está, yo voy a seguir viviendo. Claro. ¿Ok? Aunque el discurso sea, yo no voy a poder vivir. ¿Ok? Y en ese momento, claro, es lo que nosotros con nuestros oídos escuchamos. Pero eso es normal. Exacto. Es normal Pero en cuando un estado de tristeza. Exacto, cuando tenemos una escucha más allá, ¿ok? Por eso es que el tema de tú te vas a poner bien, no, en ese momento la gente no lo cree, ni lo va a entender, ¿sabes? Claro, eso es como en los velorios. Eso no Yo importa. el año pasado perdí, o sea, se fue al cielo mi abuelita materna, mi papá, hace unos años, y de verdad yo entendí, cuando yo voy a un velorio o algo, a mí me cuesta mucho decir algo. Yo generalmente a la gente lo que le doy es un abrazo y estoy aquí contigo, pero decir cosas me cuesta. Y hay algo que a mí, a Virginia, le irrita que digan, que es ese de fuerza, todo va a estar bien. En ese momento la gente no quiere tener fuerza. En ese momento la gente se quiere derrumbar. La fuerza va a venir después, evidentemente. O sea, el duelo va a tener sus etapas y bueno, no solamente con los fallecimientos, perder un trabajo, un cambio de vida, una pareja que dejó, cualquier duelo. Después todo va a pasar, todo pasa. Sí. Pero en el momento que te estén diciendo, porque No todos los me duelos acordé. pasan, pero Es verdad, sí. es verdad. Bueno, pero tienen un proceso, Sí, ¿no? sí, tienen un proceso definitivamente. Pero Dios mío, cuando está en caliente, entonces la gente, Sí, no. fuerza, echa para adelante lo que estás diciendo ahorita. No, Terrible, la terrible gente eso. ese día, ese momento, la gente no quiere eso. Claro. Sí, ¿no? No puede ni siquiera De hecho, tampoco. el año pasado sacaron duelo patológico de los trastornos depresivos, hablando en términos de la Sociedad Americana de Psiquiatría, ya lo pusieron como un diagnóstico aparte, ¿no? Y sí, se dice que hasta 12 meses. ¿Sabes cómo son aquí? Que aquí todo lo quieren medir, Sí, lo cuantificar quieren y todo lo medir. quieren. Bueno, yo digo que los tiempos lógicos no son los tiempos cronológicos, son dos cosas diferentes. Pero en términos, vamos a decir, de lo que dice la clínica, las estadísticas, de lo que dicen aquí los protocolos, es que hasta 12 meses, por ejemplo, es un duelo normal. Pues. Cuando ya hablamos de duelo patológico o duelo complicado, pasan. Entonces, y comenzamos a ver entonces el cambio. La gente no recupera su nivel de energía, la gente no recupera su cotidianidad y ahí podemos entender la fuerza o no de los significantes, ¿no? Porque si los significantes estaban puestos en esas significantes imaginarios infantiles fuertes, la gente se recupera. Pero cuando la gente dice, es que mi vida eras tú, es que ese era mi trabajo, ese era él, ¿sabes? Y lo enfatiza. Ese era Claro. el trabajo. La ¿no? Y lo motivación. endiosa. Sí, o sea, claro, es una idolatría, ¿no? Como decimos nosotros, es una idolatría. Entonces, se fue el significante. Claro, porque Ya no hay más. y lo he vivido también cercanamente, sobre todo con los duelos de muerte, que alguna persona familiar a esa que falleció se dedicaba, su vida era dedicarse a esa persona que ya no está. Entonces, bueno, como ya no está, ¿qué hago? Ahora, ¿en qué es mi vida? Sí, sí, claro. A ver, y a eso vamos. El hecho de no implica que no todo el mundo se suicida. Claro. ¿Ok? Claro. Vamos a estar claros. O sea, hay factores intrínsecos y como decimos en psicología, o sea, cada caso es cada caso y un mundo en cada mundo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver son aquellas cosas de alarma que por favor acudan a consulta con su médico de familia, con su psiquiatra, con su psicólogo. ¿Ok? Nosotros a veces adolecemos de la formación pues, farmacológica que a veces es necesaria. A veces no es tan necesaria porque a veces necesitamos que el paciente siga hablando. Y los fármacos lo que hacen es que lo callan, ¿no?
Y esa es la lucha que tenemos entre psicólogos y psiquiatras. Bájamele el volumen, pero no me lo calléis, como decimos en Maracaibo, ¿no? Bájale el volumen, pero que siga hablando. No, pero es que entonces la persona quiere bajar el volumen. No, no le bajes el volumen. Porque que se comunique. si lo bajas el volumen, los significantes no salen y no podemos trabajar con ellos. Porque a la final son los que realmente le dan sentido a la vida. Porque en realidad, ¿qué somos nosotros, señores? Nosotros somos el discurso que nos contamos. Y nuestras intervenciones están directamente a que la gente busque un discurso que sustente la falta. Interesante eso. Si tú lo consigues, te sustenta. Punto. Y la vida sigue. Por eso es que no hay modelos de buenos contra malos. No hay de que esto es lo normal o lo anormal. Hay ciertas cosas, obviamente, que entran en todo lo que es la semiología, obviamente, patológica, pero que no hay modelos de lo que es ser un ser humano ideal. Claro. No existe. Gerardo, ahora que nosotros hemos desarrollado los significantes, ¿no? Y que estamos hablando de este tema como es el suicidio, y hemos abordado en profundidad, gracias a todo lo que tú has dicho, es también la importancia de esa superación. O sea, ¿ha existido en tu experiencia tratando a este tipo de personas que acuden a tu consulta, que pudieran de alguna manera contar su historia de superación, que hayan podido, oye, mira, yo superé el suicidio? Bueno, yo no conozco, yo dentro de mi campo clínico no tengo a nadie que realmente... Porque sucede algo bien interesante en el ámbito psicológico, ¿no? Es que por ética tú debes referir a estos pacientes. Porque los protocolos indican que tienen que ser medicados. Entonces, esto es más responsabilidad del psiquiatra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente cuando ya en esa pérdida de significante la gente ha dado su último acto y en ese acto es encontrado, ¿ok? Se puso la soga y lo encontraron, sí, y lo alzaron y llegó y pudieron llevarlo, pues desafortunadamente ahí es tanta la angustia que necesitamos que ese paciente realmente vuelva a, ¿sabes? Sus neurotransmisores vuelvan a funcionar, y eso es papel del psiquiatra. Claro. Okay. Entonces cuando ya nosotros nos llega, digamos, o nos llega con un auxilio de los familiares en primer lugar, y obviamente en Venezuela y en Estados Unidos y en cualquier país del mundo lo ético es decir, corra para que el psiquiatra ya. ¿Ok? Córralo. Necesitamos cortarle a ese, o sea, tenemos que acallar el cerebro para que eso no tenga fuerzas para hacerlo. ¿Ok? Y yo tengo, que ya esto es muy mío, y digo, cuando ya el significante se perdió, es difícil. Así usted le meta todo el escitalopram, toda la fluoxetina, todo lo que usted quiera, en el momento que le agarre un suspiro, hasta aquí llegamos. Así mismo. Así mismo. Es muy duro. A veces no nos queda más que trabajar con la familia y decirle, esto es cuestión de tiempo. Porque la otra manera es que viva la persona, y hay muchos que lo hacen artificialmente, tomando medicamento y toma medicamento, pero no llegan a tener una vida plena. No la llegan a tener. Porque, bueno, hay variables. Puede ser lo religioso, mis hijos tan pequeños, que es lo que anuda. ¿Sabes? Lo que anuda ahí, pero no hay plenitud. Bueno, podrán pasar 3, 4, 5 años y va a llegar un momento en que en el momento menos esperado, ¡pum!, lo volvió a hacer. Y ahí quedó, ¿no? Entonces, esto, señores, es un trabajo. Claro, yo entiendo todo el elemento de prevención actual y todo, pero esto comienza en casa. Que podrían ser que eso, podríamos decir que entonces es buena una prevención. Totalmente. Unas líneas de apoyo. Totalmente. Organizaciones. O sea, acumular o agrupar todo ese tipo de prevención que pueda ayudar a la persona, oye, a que más bien sea una historia de sí, ¿no? Y claro, de superación. Claro, aquí entran mis colegas infantiles, los que trabajan con la parte infantil. Pero es que hay que educar en lo que es la verdadera salud mental, ¿no? La verdadera salud mental no es decir estoy feliz. La verdadera salud mental es decir, tengo un propósito. El propósito. Tengo un propósito. Yo no sé si es el mejor del mundo.
no sé si me llevará a ser millonario o no. Yo no sé si me hará empleado o emprendedor, pero es mi propósito. Claro, es que el propósito es algo muy de cada quien. Claro. Y no hay propósitos buenos o propósitos malos. Sí, es tener un propósito. Pero ahí entramos, Y muchos. ahí entramos en los referentes sociales, ¿no? Si yo soy introvertido, por ejemplo, y a mí me gusta estar al amparo de una empresa paraguas que me haga sentir mi tranquilidad No. Ese es inmediatamente catalogado de tú no quieres servir para nada. Tú Lo definitivamente descalifica. naciste para mediocre. Y es mentira. Ok, no, exacto, porque es como el cuerpo humano. A ver, ¿qué es más importante? ¿El vaso, el estómago, o el hígado, o las piernas, o los genitales, o el cerebro? ¿Me entiendes? O sea, somos una máquina. Y en la máquina social tiene que haber de todo, ¿no? Yo lo dije en uno de estos episodios, que ahora hay una cuestión terrible Ah, no. con eso de ser emprendedor y ser tu propio jefe y yo no sé qué No, más. eso es terrible. No. Así como tiene que existir el dueño del hotel, tiene que existir el que limpia el hotel. Totalmente. Porque todo es una máquina que funciona y todos son importantes. Por eso es que el orden, claro, lo que pasa es que esto es otro tema, lo que tiene que ver con la organización social, ¿no? Claro. Y lo que estamos viviendo y cómo comenzamos esta amena conversación. Que como digo yo, a mí me tienen que dar 25 centavos para que hable y después no hay millones que me callen. Ay, nada. Un fuerte, que era la monedita de 5. De nosotros. No, pero te agradezco de verdad, en nombre de Combinado, que hayas sacado de tu tiempo, porque sabemos que estás bastante ocupado Bastante. para haber venido a este episodio con nosotros. No, La verdad aquí que sí. en todo el episodio Agradecido con ustedes. En De todo el verdad. episodio hemos colocado las redes sociales Interesante. de Gerardo para cualquier persona que quiera comunicarse con él. Sí. Aquí abordamos este tema porque estamos en el mes de la prevención del suicidio, pero como acaban de ver es un muy buen profesional que puede abarcar muchas áreas. Ya ustedes comuníquense con él ante diversas situaciones y ya. Gracias. ¿Cómo? A mí nunca me dejaron hablar. Ay, verdad, Ay, verdad. Dios Hable mío, pues, hable mira pues. quién apareció, Gerardo. Así que tengo rato aquí. Esa es la voz del inconsciente que habla. Ah, sí. Claro. Ay. Eso es lo que Freud decía, era la voz La del voz del inconsciente consciente. que está ahí machacando a uno. El inconsciente es la caja negra y todo el tiempo grabando. Adelante, Ay, no me inconsciente, acuerdo. inconsciente. Ay, no, Ya porque no me acuerdo, yo iba a se me decir olvidó. lo mismo. Yo iba a decir, no vas a decir que se te olvidó. Ya se me olvidó. No, Gerardo, yo quería decir, tú sabes que, retomando un momentico, rapidito algo que hablamos antes, donde yo quería decir las actitudes tóxicas, ¿no? Por darle un nombre, porque ahora se ha puesto de moda Esa palabra. esa palabra. Pero es las conductas negativas que también son adictivas. O sea, así como es adictiva, no sé, la alegría o sentir el placer cuando vamos, no sé, de compras. Y es ese placer que dura un ratico, que es cuando obtienes algo, o sea, el par de zapatos que te gusta. Las conductas negativas también se vuelven tóxicas, ¿no? Y hay personas, yo quiero saber si yo estoy equivocada, que no llegan al acto de cometer un suicidio o amenazan de eso, pero es como un dejo de manipulación. O sea, es como Yo tuve para... un caso cercano. Yo también. Yo, por ejemplo, yo me he puesto, no es que me he puesto fría, porque no es esa la palabra, al contrario. Consciente, Virginia. No. Estamos llamados y más cuando creemos que hay un ser superior, estamos llamados a ayudar al que lo necesita. Sí. Pero yo digo es que no podemos tirar miles de sogas al que no la quiere agarrar. Porque eso solamente nos desgasta al que está afuera del que, o sea, al que está tirando la soga, y el otro está manipulando. Entiéndase soga como salvavidas. Exacto. No como soga para suicidarse. Ey, no, ¿verdad? Sí, por si Exacto, acaso. Porque estamos hablando del suicidio, entonces váyase, bueno, esto me va a tirar soga para suicidarse. Cierto, soga no fue el mejor ejemplo. Salvavidas, Un salvavidas. salvavidas. Ajá. Entonces, tirándole salvavidas a las personas y la persona no le importa. Inconscientemente no le importa. O sea, en el momento está supuestamente bien. ¿Cómo hacemos para identificar realmente cuando un ser humano está en problemas o cuando está manipulando? Wow. Es difícil saberlo. Sí, es difícil y yo porque- creo que no hay puntos como negro y blanco, pero algo, no sé. A ver, Gabriel. Yo voy a ver si con mi ejemplo yo te puedo ilustrar un poco. Me pasó un caso muy cercano que me voy a atrever a contar. Una persona muy, muy cercana a mí. En un momento de su vida, él necesitaba graduarse, obtener
un título de bachiller que para toda nuestra cultura siempre nos ha inculcado que tú te tienes que graduar. Claro, que es importante. Algo importante, ¿no? Esta persona, inmigrante, una nueva cultura, un nuevo colegio, un nuevo sistema, un nuevo todo, se vio con unos ciertos desafíos que no encontró otra manera, y lo digo con mucha responsabilidad, de infringirse él mismo para entonces usar eso como mecanismo. Yo lo estoy culpando. Y como, de calle. y como manipulación para poder cometer el fin de graduarse. Claro. Porque aquí en los Estados Unidos eso hace mucho ruido. Sí, claro. Eso hace mucho ruido entre un alumno que hace eso, se corta, el profesor, aquí están los counselors que están... Y dijimos que iba entre 3 y 6 estudiantes de cada 10. Bueno, entonces bastante. el consejero me llamó, tuvo una plática conmigo. Imagínate todo eso y en inglés. Dios mío. O sea, lo que te quiero decir es, concatenando lo que acaba de preguntar Virginia, cómo yo identifiqué que de repente era una manipulación, porque él quería lograr algo. Y él supo que por la vía ordinaria, o esa persona supo que por la vía ordinaria o normal, estudiando, esforzándose, sacrificándose, dejando a un lado por un momento, tú sabes, el salir, la parranda, el poder obtener ese título. Claro. Entonces, yo le dije, para mí eres un sendo manipulador. No es que lo era, pero bueno, lo fue. ¿Okay? Ajá. Entonces, ese ejemplo con lo que dijo Virginia, ¿qué crees tú? Claro, lo que pasa es que cuando solamente vemos, o sea, un campo de la conducta, es decir, cuando yo llego y solamente veo a este muchacho con las cortaduras, no tengo manera de saberlo. No hay manera. O sea, no hay una lupa. A nadie se le da una lupa o un saber que tú digas, esto es una manipulación, esto es un acting out, esto es un trastorno límite de personalidad, que también lo hacen, ¿sabes? O sea, es un trastorno ficticio, que también lo hacen. O sea, el síntoma, solamente sabemos que hay un síntoma. Ahora, la diferencia, y te voy a hablar como profesional, no como persona, por supuesto viene dado por la historia. ¿Ok? Cuando tú comienzas a indagar y comienzas a preguntar, por ejemplo, tú que lo conoces, ¿no? Te estoy hablando de que llega a la consulta. Me dice, ay, él se cortó, mira, no tengo por qué lo corto. ¿Okay? Yo me planteo la hipótesis. ¿Quiénes se cortan? Los trastornos límites de personalidad, los trastornos ficticios. Por supuesto, hay trastornos depresivos con problemas de acting out que también pueden cortarse. O sea, el síntoma responde a un síndrome mucho más amplio. Empieza el interrogatorio, empieza la anamnesis. A ver, que se la puedes hacerlo a la familia. Entonces, cuando viene un Gabriel y tú le preguntas, mira, pero ¿y él? No, él salía a parrandear y tiene su novia y ahí la cabeza te empieza a dar vuelta. Tú dices, ¿Qué pasa aquí? Exacto, ¿qué pasa aquí? Porque lo premórbido no me está indicando que esto tenga congruencia con esto que está ocurriendo. ¿Sabes? No hay una congruencia en el acto, ¿ok? Entonces, lo primero es ver en el discurso la incongruencia. Y por eso que nos deberían enseñar a todos el arte de escuchar más allá de las palabras y más allá de los hechos. Porque recuérdate que nosotros lo primero que hacemos es emitir juicio y no plantearnos hipótesis. Que es la diferencia que tenemos nosotros como profesionales, que a nosotros nos entrenan, aunque a veces es imposible, pero sacar el juicio, porque a veces quieres matar unos cuantos, a veces dejas afuera el juicio para plantearte hipótesis, como la que te dije. ¿Será un trastorno límite, chico? Déjame preguntar esto. Bueno, un trastorno límite. Déjame ver. Coño, los tiros van por aquí. Vamos a ver, vamos a seguir indagando. Vamos a llamar a la esposa si es casado. Vamos a llamar al mejor amigo, a alguien que lo conoce. ¿Ok? Mira, el tipo estaba normal y tal, pero bueno. Ok, compadre. Entonces ahí entra el discurso de la ley. Ya no entra el discurso del sujeto del inconsciente, que sigue siendo un síntoma, porque él a través de ese corte lo que le está diciendo al mundo es, yo soy un incompetente, pero él no se está haciendo cargo de su incompetencia. ¿Ves? Más allá de que él se la quiera tirar de vivo, porque cuando yo digo es un vivo, se salta, ese es el discurso de la ley, que es válido.
Pero eso sí ya lo enmarcamos en un acto de manipulación. Exacto. Ok. Es que independientemente, suponte que sí, que lo enmarcamos en un acto de manipulación. Ahí puede entrar el discurso legal. Claro. Es decir, bueno, la manipulación es un delito, Sí. ¿sí? Como delito obviamente es penalizado, pero dentro del discurso del sujeto del inconsciente sigue siendo un síntoma que habla de algo, porque aún la conducta manipulativa habla de algo. Claro. Y emite un mensaje. Exacto. Tú como comunicadora lo sabes. Y emite un mensaje, hace un llamado, que en este caso es algo que realmente está hablando, por lo que tú dices, de su incompetencia. O sea, algo de lo cual no quiero hacerme cargo y de lo cual no me siento lo suficientemente capacitado para poder hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es aquí muy somero, pero Sí. o sea, obviamente tiene que ver un poco. Ahora bien, lo que tú decías de las famosas toxicidades, ¿no? Es que todos los seres humanos buscamos de una u otra manera en esta, cuando no encontramos el objeto, la completud, buscar la manera de gozar, ¿ok? Que es distinto al deseo, ¿no? Porque el deseo mueve, el deseo te lleva. El goce, de alguna manera, es el goce en el síntoma neurótico que no te permite alcanzar el deseo. Porque de alguna manera hay un tratamiento inconsciente de yo sé que está, pero no sé en dónde. Y como a veces ni siquiera sé qué es. ¿Y cómo sabemos? Porque la gente dice, bueno, yo voy a ser feliz cuando me compre mi primera casa. Y te la compraste. Y después que te la compraste, dijiste, no, esto no era. No, yo voy a ser feliz cuando me case. O yo me voy a casar cuando tengo un colchoncito de plata ahorrado. Sí, O yo voy a ser feliz cuando me divorcie. exacto. Yo voy a ser feliz cuando me divorcie. Yo voy a ser feliz cuando migre. Porque a mí quien me tiene enfermo es este país. ¿Ok? Entonces, claro, tenemos necesariamente para tener un equilibrio psíquico, generarnos maneras de gozar. ¿Ok? Y normalmente esas maneras de gozar vienen por el goce neurótico, por un goce que de alguna manera roza como eso que me hace daño, pero que no disfruto, pero que sí disfruto. ¿Y cómo lo descubrimos? Porque es repetitivo. Freud lo decía, es la compulsión a la repetición. Es el síntoma que se repite y se repite y se repite y se vuelve a repetir. Señora, pero ¿por qué haces lo mismo? Ejemplo, pues el que Sí. procrastina. Sí, y lo Por vuelve ejemplo. a hacer y entonces va y busca lo mismo. No, pero es que no voy a trabajar en estas cosas y termina trabajando. ¿Y por qué te metes con este tipo de hombre? ¿Y por qué terminas haciendo esto? ¿Y por qué no lo dejas de hacer? Claro. No, pero es que no, es que tú no me entiendes. Sí, siempre Coño, son los pero demás. ¿cómo te voy a entender yo si tú misma no te entiendes? ¿Sabes? Ahora, que es complejo salir de ese goce, claro, sabemos que es difícil porque es un sustituto de ese objeto que ni siquiera sé que estoy buscando. Epi, Claro. Yo confieso que yo he caído en eso. No, Yo no, creo a que ver, todos. Todos hemos Yo caído creo en que eso. todos. Gabo, O sea, es que esto es sí. constitución psíquica del ser humano. Sí, yo creo que todos. No hay ser humano que no haya nuestra pasado por manera, eso. y es como una vez les preguntaron a Jacques Lacan, un gran psicoanalista francés, decía, bueno, ¿hay fin de análisis? Se dice sí. Cuando la gente consigue hacer de su goce algo útil. Claro, la gente controladora. Algo que le sea útil. Entonces, bueno, tengo un controlador, métase a controlar aviones. Ahí va a controlar algo chévere, le va a servir a la humanidad y usted le va a encontrar una utilidad a eso que usted es. Interesante. Porque a veces... El gritón, el que le gusta gritar. Bueno, mientras no sé. Exacto. Métase a referee de boxeo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no, nosotros tendríamos que tener, y no lo tenemos, y por ética no va a existir nunca, el modelo del hombre autorrealizado, ¿no? Que hay muchas teorías, las teorías humanistas, la psicología positiva, ¿sabes? El hombre, casi que el hombre es Superman, ¿no? Y te los venden en la Sí, televisión. no, y te lo venden, y tú dices, bueno, pero, Sí. y es lo que nos tiene enfermos. Y uno crece viendo esa imagen. Mira, yo con todo respeto con mis colegas, y no es que no a veces no escuché una frasecita bonita, y tú sabes, se le va a uno el guarapo y todo, pero tú dices, es que eso no es verdad. O sea, nosotros como seres humanos, dentro de nuestra constitución incompleta, dentro de nuestra falta, dentro de no saber lo que somos, nosotros vamos a tener miles de cosas en la vida y desafíos Claro. y vamos y fíjate algo bien interesante con esto, ¿no? Cuando lo que pasa es que a nosotros nos critican mucho, pero es que como dicen que lo único que no miente es la angustia. ¿Por qué? Porque las emociones, sea alegría, sea miedo, sea rabia, no generan ningún tipo de preguntas en la vida, sino certeza.
tengo rabia, porque Virginia me hizo tal vaina. Bueno, es una emoción y como emoción está en nuestro cuerpo y en nuestra psique y la va. Pero la angustia moviliza al por qué. Ay, ¿por qué soy así? Y por eso decimos nosotros, ay, qué bueno que está angustiado. Claro. No dejes caer la angustia. Vamos a hacer de la angustia una energía que hable. Esa angustia se puede traducir como una crisis, cuando estamos en un momento de crisis. Cuando ya sentimos que se nos agotaron las maneras de gozar. Porque esa persona que puede estar en crisis, ¿verdad? Esa crisis es un mensaje. Claro. Porque hay algo que hay que mover. Sí, hay algo que hay que mover y hay algo que realmente hay que hacer. Cuando ya realmente la gente entra en ese sentimiento de rebozo y en ese sentimiento que es distinto a la inhibición y al síntoma, como decía Freud, ¿no? Él escribe un famoso libro que era Inhibición, Síntoma y Angustia, ¿no? Que son los 3 pasos. Y cuando vemos a la gente pues, que está inhibida o tiene síntomas, decimos, la gente todavía no se está preguntando. La gente no se está preguntando sobre su vida. El propósito. Sí, el propósito. Coño, no. Cuando nos preguntamos, y a veces hasta Virginia, que ha hablado mucho de cuando la gente se arrodilla y dice, Señor, ¿qué pasa? La ¿Sabes? necesidad, O sea, la no angustia. importa hacia dónde lo muevas. Te estás moviendo a buscar una respuesta. Sí, sin ¿Ok? pregunta no hay respuesta. Y esa respuesta que solo la angustia genera. Porque como te digo, la mayoría de las emociones generan certeza. Ah, yo estoy feliz porque me compré la casa. Tú no te preguntas, ¿y por qué yo estaré feliz? A ver. No. ¿Qué vacío estoy llenando ahí? ¿Qué vacío estoy llenando con esta alegría? No te lo preguntas, ¿no? Igual que cuando sientes rabia por el tarado que se cortó y no encontró esta vaina y tú dices, no, joder, que lo que me provoca es caerle a golpe. Y O sea, no, y darle otro cuchillo para que te vuelvas a cortar. no, las 2 manos y los 2 pies. Y sí. ¿Me entiendes? Pero no te vas a preguntar, ¿por qué tengo rabia? Sí. A ver, no, tú das una certeza porque hay algo ahí que emociona. La angustia tiene algo que sí tiene objeto. Lo que pasa es que, a diferencia de la melancolía la melancolía es sin objeto, no hay objeto. Eso es otro tema. Los melancólicos, que es muy amplio. los melancólicos son otra cosa. Pero en la angustia hay un objeto, pero en el imaginario yo no lo he encontrado. Pero yo tengo la certeza de que existe. ¿Ve? Entonces, por eso se pregunta. Y se pregunta, claro, cuando hablo de objeto, no es que un objeto material. Objeto A. Sí, sino que hay algo de mí, que es ese objeto que yo tengo que encontrar en mí, llámese propósito, llámese... Y que la angustia es lo que mueve. Por eso es que este autor plantea, claro, tú le dices eso a alguien que maneje la psicología positiva, Lo y quiebra. no. Te van para el Mormon Circle aquí en Indianápolis y te guindan. Bueno, ¿Sabes? fíjate que Y lo te de la... guindan. lo Te de tira la angustia- soga que está hablando Virginia. Totalmente. Bueno, el totalmente. salvavidas. No, lo de la angustia es tan cierto, ¿no? Que bueno, aquí yo te invito a que cada vez que puedas vamos a tomar temas, porque es que esto es demasiado amplio. Sí. Y de verdad sectorizar como negro, como blanco, como 1, 2, 3, 4, es muy simplista. Sí, eso es muy simplista. Demasiado simplista. Pero la angustia es tan cierta, lo que genera la angustia, que está comprobado, por eso dije otro tema, pero está comprobado que después de angustias crónicas por diversas situaciones de la vida, vienen enfermedades. Sí, claro. Vienen enfermedades graves. Cáncer, lupus, enfermedades degenerativas, generadas en la angustia. De paso, porque otra cosa es que tenemos la capacidad completa de sanación, pero eso es algo que yo Sí, estoy sí, estudiando sí, y esa tú es otra sabes, cosa. hipnosis y todo eso. Ya, esa es otra cosa. Pero vienen generadas por angustia. La angustia es como tú dices, y yo digo que todo ser humano, después de la angustia, ahí sí hay 2 vertientes. Sí, total. O te hundes completamente a llegar a temas como quizás querer morir o llegar al acto del que hemos hablado o salir como el ave fénix. Sí. O sea, Que después de esa angustia retomar un impulso en la vida. La recuperación. sí, porque es que la angustia no es nada en donde yo me pueda quedar. En la angustia la gente sí quiere salir, ¿sabes? En la angustia la gente sí quiere salir y que la única manera de salir es estructurándose una pregunta que sale de él y que lo mueva a la acción, ¿sabes? Que lo mueva a buscar y dentro de esa acción hay una comprensión.
y hay un saber manejar esa angustia. Porque, a ver, la angustia es constitutiva del ser humano. ¿Ok? Eso es parte de la Constitución, ya eso no es la Constitución política, pero de la Constitución humana, Sí, ya lo dijo Freud a principios del siglo XX. Nosotros estamos constituidos de angustia, la angustia de castración, o sea, un montón de cosas que se han ido desarrollando y se desarrollaron a lo largo del siglo XX. Luego, obviamente, los avances en neurociencias y eso han hecho que esas miradas hacia esa vertiente sea como, ¿sabes? Como, de reojo. Sí, como medio brujería, ¿no? Tú Ok. estás ahí porque tú no estás en un laboratorio, tú no estás midiendo, tú no estás viendo los neurotransmisores, y tú dices, bueno, pero es que, claro, existe la biología y obviamente nosotros no pasamos por negar la biología, pero no podemos negar tampoco la subjetividad, ¿ok? Entonces, se está moviendo mucho todo este tema en, bueno, mira, primero descartemos organicidad, descartemos esta parte, pero que hoy en día, y yo creo que es hacia donde vamos, y siento que no me estoy equivocando, en que ya el famoso tema del dualismo mente-cuerpo, eso tiene que morir. En algún momento ya no vamos a hablar de salud mental, de salud física, vamos a hablar de salud. Exacto. De salud. ¿Sabes? Punto. De salud. Punto. Excelente O sea, punto. y entender cómo el cerebro no es la mente. Que eso es otro error. ¿Sabes? El cerebro no es la mente. Es que ni siquiera la gente sabe que es la mente. La gente Bueno, sabe. sí, Eso es mental, pero... Es lo que te Sí, enseñan en las clases. Claro, pero el psiquis, con el griego del alma, o sea, sí va de la... Es que ya estamos, Virginia, recuperando esos términos. ¿Ok? Porque de alguna manera nos estamos dando cuenta que sí, en el paso de la ciencia fue necesario dividirnos y hacer dos, tres, cuatro objetos de estudio, ¿no? Para que pudiéramos como que profundizar en algunas cosas. Pero estamos entrando en una era de la reunificación nuevamente. Esto va a pasar por la muerte de muchos egos, porque yo soy el psicólogo, yo soy el psiquiatra, yo soy el neurólogo, ¿no? Ir nuevamente a una comprensión para que realmente entendamos que no es que la psiquis sola afecta al cuerpo, es que el cuerpo también afecta a la psiquis, ¿ok? Y lo vemos hoy en día también en nuestra clínica, cuando viene alguien con... Al menos yo lo hago de esa manera, ¿no? La gente llega, está papá, y te echa el cuento, y te echa la parranda de cosas. Y tú lo primero dices, ¿por qué usted me está preguntando? Sí, señora, porque a veces los pacientes diabéticos, que no saben que son diabéticos, sufren de irritabilidad y de ira descontrolada. Yo lo viví con mi papá. Y no saben que son diabéticos. ¿Sabes? Una señora que llega aquí, que está toda deprimida y resulta ser que tiene un hipotiroidismo que la está matando. Claro. Pero que como el síntoma que sobresale es del psiquiatra, pero no quiere ir al psiquiatra y a uno le dan como un honor distinto, o sea, tratamos loco, pero no tan loco, la gente llega. Y si tú no tienes una mirada hacia el cuerpo como parte también, pues obviamente ahí perdemos el trabajo y pierde la persona el tiempo. Después de escuchar todo eso, Gerardo, y haciendo una síntesis de lo que acabamos de hablar, ¿cómo podemos nosotros fomentar en este proceso la concientización más bien de prevenir, por lo menos en el caso del suicidio? Si estamos en etapas infantiles, ya lo dijimos. Unidad familiar, unificación, trabajar la familia, ¿ok? Yo siento que eso es importante, más allá de si estamos divorciados o casados. Eso no tiene nada que ver. Exacto. Los significantes son los significantes y hay que trabajar con nuestros niños. Es bien importante. Los padres ir trabajando desde la adolescencia, aprender a escuchar la diferencia de su niño o de su no tan niño. Aprenderle a escuchar. Aprender a escuchar más allá de las palabras. Y eso va a significar que primero tendrá que escucharse él para escucharse. Rapidito, y disculpa que te interrumpa, yo leí hace como 2 semanas que es importante el saber preguntarle a nuestros hijos cuando Totalmente. vienen del colegio, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo cotidiano. ¿Cómo te portaste? ¿Qué diferencia es cómo te sentiste en el colegio? Uh-huh. Sí, porque fíjate que a nosotros nos educan básicamente a hacer preguntas cerradas. Uh-huh. Y Sí, ¿cómo te fue? Y aquí la comunicación es las preguntas abiertas que inviten a la conversación. Que inviten, ¿no? Pero bueno, continuando con esto, y ya cuando estamos en una edad adulta, señores, hay que estar pendientes de cambios
conductuales y cognitivos de nuestros seres queridos. Esos cambios que te generan alarma. No todo es normal, no todo es válido, ¿ok? Y que cuando usted se le encienda la alarma dice, pero ¿y qué le pasa a este hombre que antes iba para el softball o para el béisbol todos los domingos y ya no va? En todas las edades. En todas las edades. Usted pregunte. Bueno, puede ser que la respuesta sea, mira, me peleé con el coche y no quiero ir, punto. Ya, ok. Pero cuando usted piensa a ver eso, que cuando las cosas que le gustaban ya no le gustan, que comienza a ver una anedonia, o sea, un disgusto por absolutamente todo, donde todo caiga, cuando el curso del pensamiento se vuelva lento, a la gente se le olviden las cosas. Desapego. Cuando hay esas cosas, tú dices, No es indicativo de que la persona pero sí es indicativo de que hay un trastorno del afecto. Claro, de que algo está cambiando. Y que eso es necesario que lo trate un especialista. Sí, yo lo he vivido con varias situaciones cercanas, muy cercanas, y creo que todos hemos vivido ciertas cosas así. Quizás no llegar a niveles crónicos, pero ciertas cosas así. O todos en algún momento nos hemos preguntado muchas cosas. El episodio ya, el productor también nos está haciendo señas que tenemos que ir resumiendo. Yo me voy a decir con lo que yo me quedo, y Gabo que diga también con lo que él se queda. Yo me quedo mucho con este final de existe la salud. No existe la salud mental y la salud física. Me encantó eso, Gerardo, porque pienso que es totalmente así. Todo va de la mano. Porque no somos, a pesar de que yo siempre digo, somos cuerpo, mente y espíritu, pero todo es uno. O sea, es un engranaje, no es que son tres cosas aparte. Las tres se tienen que trabajar y las tres componen un todo. Total. Y eso nos va a dar, cuando yo digo equilibrio, no es ese equilibrio de me pasa la vida como una parsimonia, sino el equilibrio de estar entero, de estar lo más preparado para solventar los desafíos, porque siempre van a venir. No es que yo quiero almacenar gente, no que almacena. Yo almaceno mi dinero porque eso me da seguridad. Señores, si vives 80 años vas a quedar sin dinero por lo menos 4 veces. Eso es estadístico también. Pero donde me quiero quedar es en eso. No le tengan miedo a la terapia, no le tengan temor al que dirán, porque entonces, por ejemplo, la generación nueva es diferente, pero la generación mayor tiene temor a decir yo quiero esto, yo necesito esto. Se siente amenazado de decir esas cosas. Otra cosa que dijiste es importante, la persona cuando va encontrando que ya reguló un poquito la situación, ya no quiere ir más. O no va más por X, Z o Y. Busquen ayuda. Busquen ayuda ante cualquier situación. Hay personas que dicen que buscaron ayuda y no es verdad. Están en ese círculo tóxico de gozo. Y con eso me quedo. Me parece un episodio que es muy profundo, que es para rever. Y ustedes combinaditos, espero que lo hayan disfrutado, que puedan encontrar ciertas herramientas para ayudar a sus seres queridos o ayudarse a sí mismos. Me quedo con el gran aprendizaje que tuvimos aquí. Fabuloso el episodio de hoy, de verdad que Gerardo, nuevamente como te lo dije, agradecido por haber venido. Yo te invito también a que tengamos otro episodio igual como este, hablando de otros temas también importantes, porque creo que aquí los tres quedamos como ustedes, sorprendidos y llenos de mucha información valiosa. Pero, ¿cómo que decía uno cuando estaba en bachillerato, Virginia? Que uno tenía una exposición al frente de todos los compañeros y decía, bueno, igual que mi compañera. Yo iba a decir lo mismo que mi compañera. Yo iba a decir lo mismo. No, Qué pero casualidad. yo sí me quedo mucho con lo de encontrar el propósito. Yo creo que cuando encontramos el propósito, ahí enmarcamos ya un horizonte y una ruta importante porque nos mueve y nos motiva a algo. Y sobre todo cuando dijimos y tuvimos de acuerdo que cuando hay un momento de crisis, esa crisis nos viene a mover, a decirnos que hay algo que hay que mover, que hay que cambiar, ¿no? Y en esa misma transformación que a veces nos cuesta dar, porque todo cambio genera una molestia, nosotros encontrar siempre otra vez ese propósito. Totalmente. Yo los invito a que, como lo dijo también mi compañera, vuelvan a ver este episodio cada vez que ustedes sientan necesario. La prevención es muy importante, sobre todo en este mes de septiembre que estamos valiéndonos de esta conciencia que es importante
el poder tener todo esto que Gerardo explicó de una manera maravillosa y profunda. Si a usted no le quedó claro, vuelva a ver otra vez el episodio. Eso nos ayuda a nosotros a seguir creciendo. Ya llevamos 235 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Para nosotros es a motivo de alegría de que usted esté ahí apoyándonos. Suscríbase si todavía no lo ha hecho. Dele like, Comenten aquí si han vivido alguna situación. Síganos en nuestras redes sociales y cualquier comentario que usted quiera hacer. ¡Ay, ya va, hágalo, productor, ya va! Algo muy importante. Tenemos un reto, el reto de las preguntas. Sí, pero por nuestras historias lo vamos a Así hacer es. porque el productor se está volviendo loco porque ya nos escribió. Me estoy meando. Me estoy meando, dijo el productor. Gracias, Gerardo. Gracias. De verdad que sí. Combinadito, nos vemos Gracias. hasta el próximo episodio. Feliz Espero semana y que que Dios los disfruten este bendiga. episodio que quedó maravilloso. De rechupete. Gracias, brother. Do you remember?